Este módulo supone la culminación de este curso de economía que estamos siguiendo a través de estos 12 vídeos. Ahora ya podemos aprovechar todos los conocimientos adquiridos en este curso para interpretar mejor la información económica e incluso para leer y entender aceptablemente bien cualquier informe económico. Además, este módulo sobre el análisis de la coyuntura económica representa la parte más práctica del curso, puesto que en el ejercicio de cualquier profesión, el uso más común que se suele dar a los conocimientos económicos es precisamente el análisis de la coyuntura. En consecuencia, vamos a darle un enfoque eminentemente práctico, ofreciendo también algunas pautas para el acceso a la información económica, tanto de informes y previsiones como de estadísticas. Tenemos aquí el conjunto de temario de los módulos que hemos visto en este curso y en este último módulo 7 nos vamos a centrar en el análisis de la coyuntura y el uso de la información económica, dándole un aspecto fundamentalmente práctico. De forma habitual, para ver el panorama, lo dejamos en nuestra modalidad de pausa y play. Veamos el análisis de la coyuntura. En primer lugar, este vídeo significa la culminación del programa. Vemos los instrumentos de medición de la economía que hemos analizado a lo largo de todo el curso y podemos ponerlos ya en uso en este momento. Ya tenemos conocimientos suficientes para ello. Por otro lal, es conveniente al analizar la coyuntura saber seleccionar los informes económicos apropiados, los más relevantes, para que nos sirvan de guía. Lo mismo en las previsiones sucesivas que tenemos que manejar con frecuencia. Las estadísticas económicas es conveniente tener una soltura en su utilización, seleccionando las más relevantes y teniendo una familiaridad con las fuentes a utilizar. Y finalmente, las baterías de indicadores económicos, tanto cuantitativos como los cualitativos o de opinión, que son útiles en el muy corto plazo, cuando todavía no existen informaciones estadísticas de la situación económica. Las mediciones de la economía más habituales, eliminando naturalmente las grandes investigaciones académicas, los modelos econométricos solo aptos para los especialistas, pero las mediciones más habituales de la economía las hemos visto en este curso. Tenemos en primer lugar el PIB, que nos mide la actividad. Tendríamos la economía resumida, que sería el cuadro macroeconómico, que tenemos que dominar, saber interpretar. En este curso lo hemos intentado. Tendríamos la medición exterior, fundamentalmente a través de la balanza de pagos, otro instrumento fundamental. La medición de la inflación a través de los distintos índices de precios que hemos visto. Cada uno tiene sus peculiaridades y nos resulta útil para un propósito o para otro. La medición de la distribución de la renta a través de los índices de Gini, los quintiles, los distintos indicadores de pobreza que nos miden la distribución y la inequidad en una economía. Aspecto en alza, por supuesto, en estos momentos. La medición de la coyuntura, los indicadores económicos de diversa índole que hemos visto y que vamos a ver también en este vídeo. Y la medición monetaria, pues los tipos de interés, el M3, etcétera, etcétera. Naturalmente cabe otro conjunto de aspectos que hay que medir, que también estamos familiarizados, como son los tipos de cambio, la prima de riesgo, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que nosotros ya deberíamos tener soltura para analizar en este curso, al acabar este curso. Lo importante no es observar la medición de cada uno de los aspectos por separado, sino encontrar la interrelación de cada una de las mediciones sobre el conjunto de la economía para poder definir la situación de la coyuntura económica. Quiero decir, si sube el tipo de interés, hay que ver qué efectos va a tener sobre la política monetaria, sobre los índices de precios, sobre la balanza de pagos, sobre el tipo de crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Para ello es muy conveniente ayudarse de los informes económicos. Es conveniente familiarizarse con los 2 o 3 más importantes sobre la economía española. Y en estos momentos ya tenemos conocimientos suficientes para entender la terminología y la jerga técnica propia de los informes económicos.
Las estadísticas económicas también es necesario familiarizarse con ellas, y es siempre conveniente acudir a las fuentes primarias, a las que establecen inicialmente la información, las que originan y publican el dato. Quiero decir, si queremos ver el IPC o la evolución del PIB trimestral, es mejor acudir al INE directamente, que lo tenemos puntualmente y muy bien informado, que andar rebuscando por la prensa o por informes derivados secundarios de bancos, servicios de estudios de bancos, etc. Los indicadores económicos son valores estadísticos que indican el comportamiento de determinadas variables económicas. Normalmente se usan para medir esas variables comparándolas a lo largo del tiempo. A veces se utilizan de forma indirecta, puesto que todavía no existen, a efectos coyunturales, estadísticas de qué ha ocurrido en el corto plazo. Por ejemplo, para medir la actividad industrial, pues es conveniente utilizar indicadores indirectos como pueden ser el consumo de energía eléctrica no residencial, cuya disponibilidad es inmediata, al final de mes. Para ver la evolución temporal es importante prevenirse sobre los datos originales, los llamados datos brutos, pues el dato original nos oculta normalmente gran parte de la información relevante. Por ejemplo, si analizamos los datos de ventas de los helados en España en los meses de agosto, septiembre y octubre, cualquier observador podría deducir que las ventas se están hundiendo, es un mercado que está desapareciendo. Es decir, la información bruta no da la información. Es necesario extraerla mediante la transformación de los datos. Para ello se buscan los datos corregidos o los datos transformados, como habitualmente hacen los organismos estadísticos. Por ejemplo, el INE ofrece en la mayor parte de sus series lo que llama las series corregidas de estacionalidad, de calendario, etc. Entonces, ¿cómo se transforman los datos? Se descompone la serie original en 4 componentes: tendencia, ciclo, estacionalidad y un componente residual o irregular que también se llama ruido. Por ejemplo, el ruido, el componente irregular, pues podría ser el efecto calendario, el hecho de que el número de días de cada mes es variable, el efecto Semana Santa, que cambia de un mes a otro según los años, el efecto intervención, por ejemplo, pues si hay un cambio fiscal o normativo, otro efecto exógeno y puntual que puede suceder, como una huelga, y que nos distorsionaría el dato original, y el efecto temperatura, que hay series donde es muy relevante. Es la incidencia directa en algún indicador de coyuntura. Por ejemplo, el consumo de electricidad podría ser relevante según los meses del año, tanto por frío como por calor. La evolución temporal de indicadores, de todas formas, debe incluir unas tasas de variación que conviene que sepamos de lo que estamos hablando. A veces se dice, el IPC ha subido el año pasado al 1,6. Bueno, es diciembre sobre diciembre, pero a lo mejor en términos medios pues no ha subido o ha podido ser negativo como media anual. Por lo tanto, es importante que veamos las tasas de variación intermensuales entre meses, year to date, en lo que va de año, desde diciembre pasado hasta lo que va de año, las tasas actuales mensuales o trimestrales elevadas a tasa anual, las tasas de 12 meses anteriores, o sea, igual mes del año anterior, y en términos anuales la tasa media anual o diciembre sobre diciembre. Todo ello evitará confusiones cuando veamos una cifra y nos parezca contradictoria. Tenemos que ver a qué se está refiriendo en cada momento. Hay que hablar también de los indicadores cualitativos de opinión. Hay que pensar que siempre la actualidad económica está estadísticamente en sombra, pues hay un desfase importante e inevitable desde el momento en que se produce un suceso económico hasta que se publica la estadística que lo refleja. Por ello es conveniente acudir a las investigaciones sobre la opinión de los agentes que están influyendo en ese momento en el curso actual de los acontecimientos económicos, como los consumidores, los inversores, los trabajadores, los ahorradores, los empresarios, etc.
y que precisamente tienen un conocimiento directo de la realidad actual que posteriormente aparecerá en las estadísticas. Esos son precisamente los indicadores de opinión, también llamados de confianza o de percepción. Con el único interés de hacer más práctico este módulo, vamos a ofrecer una ayuda auxiliar a través de una página web que nos seleccionará las fuentes estadísticas, los informes más importantes. De todas formas, es un buen pretexto, de paso, para hacer un repaso de los informes, de previsiones y de estadísticas económicas que consideramos relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Este sería el acceso a la página en cuestión. Tenemos una primera pestaña de información económica y se trata de elegir entre estadísticas, informes y previsiones. También disponemos de esa misma información en la columna izquierda, viendo estadísticas, informes y previsiones. Esto es todo. Vamos a verlo mejor entrando directamente en Internet. Una vez que nos encontramos en la página econoscopio.com, acudimos a la pestaña izquierda, Información Económica, y tenemos los tres apartados, Estadísticas, Informes y Previsiones. También podemos hacerlo en la columna izquierda de Índice, Información Económica, Estadísticas, Informes y Previsiones. Adicionalmente, en la parte izquierda, pulsando los iconos, tenemos los datos estadísticos, los informes y las previsiones. Bien, acudamos a ver, por ejemplo, las estadísticas. Nos encontramos con un elenco de estadísticas sobre la economía española y sobre la economía internacional. La economía española está en la parte izquierda y la economía internacional en la derecha. Y tenemos una agrupación de estadísticas esenciales que consideramos de la economía española, como pueden ser el cuadro macroeconómico del crecimiento del PIB, la balanza de pagos y datos relacionados, como los datos de posición e inversión internacional, deuda externa, divisas, etc. Precios, con los distintos índices de precios, mercado de trabajo, datos de mercados de trabajo y paro, etc. Presupuestos del Estado y cuentas públicas, déficit, deuda, presupuestos, etc. ¿no? Y luego tenemos indicadores de coyuntura de la economía española. Tenemos un elenco de batería de indicadores, el de Funcas, los 100 principales indicadores. Tenemos indicadores del Banco de España y tenemos indicadores del Ministerio de Economía, que es muy relevante también, muy completo. Son los tres que recomendaríamos. Luego tenemos unos indicadores estructurales, que pueden ser unos resúmenes de presentación muy light sobre la España en cifras. Y hay otro interesante, que es los indicadores estructurales de la economía española y su relación con la UE y UEM. Bien, luego tendríamos un apartado final, que serían los indicadores cualitativos o de confianza o de percepción, etc., que los relacionamos y tenemos todos los links hacia ellos. Bueno, se puede ir directamente a una guía que también ponemos en el curso, guía de los principales indicadores de confianza, donde vienen relacionados y con los distintos links para acceder a cada uno de ellos. Y resulta bastante cómodo de encontrar. Dentro de la página Econoscopio, en la sección de estadísticas en la que estamos, es muy conveniente observar el calendario de publicación de los datos del INE, puesto que lo tenemos aquí abajo, puesto que se tiene el calendario exacto con fechas de cada uno de los datos que se van a publicar, y a veces es conveniente saber en qué momento aparece pues la contabilidad final trimestral, como en este caso, o el IPC, etcétera, etcétera. Lo que sí recomendamos vivamente es acudir en la sección de prensa a las notas de prensa publicadas, ya que el INE, cuando publica un dato, publica una nota de prensa que es un excelente resumen y una excelente interpretación de los datos. Por ejemplo, el IPC se acaba de publicar con toda la información, con gráficos, etcétera, etcétera. Volviendo a las estadísticas de nuestra página, hemos dicho que en la parte derecha tenemos los datos de la economía internacional. Aquí podemos observar los datos principales de la OCDE, los de la ONU. Tenemos un Tastat, que es una excelente configuración de datos internacionales, el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Incluso es recomendable una
aplicación de Google, Google Public Data, que es configurable con los datos oficiales en colaboración con el Fondo Monetario, también lo hace con el Banco Mundial, y aquí de una forma muy rápida podemos ver, por ejemplo, balanza de pagos en un momento determinado, balanza en porcentaje, y podemos compararlo con cualquier Austria, por ejemplo, ¿no? Y directamente nos sale un gráfico que podemos comparar con otros países, etcétera, etcétera. Es muy interesante la aplicación. Bien, seguimos. Tenemos datos de Eurostat, muy importantes los datos europeos. Bueno, tenemos aquí un conjunto de informaciones que son bastante interesantes y de igual forma tenemos también los indicadores cualitativos o de confianza, pero referidos a la coyuntura internacional, como hemos dicho antes. Ya pasando a la sección de informes, nos encontramos con la columna izquierda, que son los informes de coyuntura sobre la economía española, y a la derecha los informes sobre la economía internacional. Cabe destacar en España los informes del Banco de España, que en su boletín mensual económico publica cada 3 meses el informe trimestral y que es muy esperado, puesto que en él aparece la primera estimación del crecimiento del PIB del trimestre que acaba de finalizar, cifra que luego deberá ser confirmada oficialmente a los pocos días por la publicación de la contabilidad nacional trimestral del INE sobre ese trimestre, ¿no? Bueno, publica la evolución económica y monetaria y luego cabe destacar los informes anuales obligatorios para la Unión Europea que todos los países miembros deben hacer de acuerdo con el marco del semestre europeo, llamado semestre europeo. En el mes de abril deben presentar cada año la actualización del Programa de Estabilidad Reino de España y el Programa Nacional de Reformas Reino de España. Es un verdadero compendio de política fiscal que sería interesante también a efectos didácticos aprender. Y a la derecha tenemos los datos de la economía internacional. Si pasamos a las previsiones, que es un aspecto importante que a veces tenemos que utilizar, cabe destacar el panel de previsiones de los principales analistas que elabora Funcas, que está completamente consolidado. Se accede no de forma directa, sino que hay que hacer una pequeña navegación, y aquí ahora panel de previsiones de la economía española. Se encuentra uno con todas las estimaciones que hacen los principales analistas, aquí las tenemos, de todos ellos, y lo que conviene también destacar es que la diana de SARE es un complemento interesante sobre el panel anterior, puesto que permite de forma gráfica analizar el acierto o la puntería de las previsiones de cada uno de los analistas. Tenemos aquí la diana económica, el PIB, y simplemente sobre los datos medios de los 3 años anteriores establece las distintas previsiones que venían en el panel de Funcas y quiénes han sido los que más han acertado. En este caso CEPREVE, etcétera, y curiosamente el que menos el Banco de España. Esto no es habitual, pero en esta ocasión ha sucedido así. Bueno, tenemos toda clase de previsiones sobre la economía española. Las del Banco de España hay unos informes de proyecciones que revisa constantemente y por lo tanto si pinchamos aquí directamente tendremos la última estimación que ha realizado de instituciones privadas, servicios de estudios como el BBVA, la Caixa, etcétera, etcétera. Puede ser sumamente instructivo como ejercicio académico en estos momentos del curso leer un informe económico a elegir entre los recomendados, que podrían ser los importantes que hemos citado del Banco de España, el Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, etc. Otra sugerencia práctica es elaborar un cuadro de mando individualizado con una selección de indicadores económicos adaptados al entorno económico del propio negocio. Esto puede ser algo de utilidad también para el futuro, y cada uno en su negocio tiene necesidad de controlar periódicamente, mes a mes o trimestre a trimestre, o incluso anualmente, una serie de indicadores propios. Hay negocios que tienen mucho que ver con el contenido de energía, del crudo, del tipo de cambio, depende de la internacionalización del negocio, etcétera. Otros son más sensibles a aspectos relacionados con el consumo, etcétera, etcétera.
puede ser una buena recapitulación práctica de este curso. Hemos llegado al final de nuestro curso. Si nos has acompañado a lo largo de todos estos vídeos, has tenido mucho mérito, pues el camino recorrido ha sido largo, ha durado varias horas, y también algo arduo, por qué no decirlo, pues no teníamos otro remedio si queríamos mantener el rigor que nos propusimos al principio del curso. Recordamos que este curso se vertebra mediante una guía tutorial de estudio que sirve de complemento esencial y de hoja de ruta para el participante, y que va orientando sobre los distintos temas desarrollados y los distintos materiales puestos a disposición. Se complementa también con otros vídeos a modo de talleres sobre algunos aspectos concretos. Pero hay algo que quiero decir antes de acabar esta serie de vídeos. Haber terminado nuestro programa reglado del curso no significa que hayamos llegado al final de nuestro interés por la economía. Cualquiera que sea tu profesión y tu puesto de trabajo en el futuro, estarás de acuerdo en que la necesidad de los conocimientos de economía nos tiene que acompañar a lo largo de toda nuestra vida profesional y personal, porque siempre tendremos necesidad de interpretar los escenarios económicos que nos toca vivir. Te invito, por tanto, a una formación permanente sobre estos temas y espero que este curso haya contribuido a fomentarte este interés por la economía para el futuro. Muchas gracias.